Sigue la pantalla, porque ahora va a aparecer. Ahí. Va. Ya. Ok. Entonces, no lo están viendo en la casa todavía, pero yo lo voy a compartir. Aquí, ya los que están aquí, por favor, abran su cuaderno y como título de la clase, chiquillos, vamos a colocar un poco más sobre los gráficos de barras. Ese va a ser el título de la clase, chiquillos, del día de hoy. Como bien dice el título, ¡oh, qué rico el viento que está entrando! Vamos a ver, como bien dice el título, un poco más sobre este concepto. Vamos a entender unas cositas extra y vamos a seguir analizando gráficos como lo hemos hecho hasta ahora. Así que, porque en el título y comenzamos. Estamos hoy día a 8 de noviembre, 8 del 11. Yo para adelantarme, antes yo escribí el objetivo y antes escribí la fecha, entonces solamente me queda escribir el título y el objetivo. Ya, mejor, pues sí, ganamos tiempo. Colocamos el título, chiquillos, un poco más sobre los gráficos de barra. Ya, un momento, chiquillos. Estoy agregando algo del lápiz, porque no me está funcionando muy bien. Ahí está. No quiera, ya no importa. Bien. ¿Qué vamos a hacer hoy día, chiquillos? Como siempre lo vemos con nuestro menú de la clase. Vamos a anotar el objetivo de la clase, que como ya les adelantaba, chiquillos, hace un ratito, va a ser seguir repasando, seguir reforzando todos estos conceptos de gráficos de barra, analizándolo de mejor manera. Vamos a hacer una actividad de hacer ahora que nos va a permitir refrescar la memoria sobre este concepto de gráfico de barritas. Luego, como dice ahí, vamos a repasar conceptos, vamos a hacer un ejemplo y un ejercicio que van a hacer ustedes de manera individual. El ejemplo lo vamos a... Le aviso tiro. Hoy día tienen que anotar todo lo que salga en clase. Igual yo les voy avisando qué cosas sí, qué cosas no. Pero el ejemplo, el menú no, yo les voy a avisar qué. Esta parte no, como siempre. Yo les aviso qué no, pero todo lo que les diga que hay que anotar tiene que estar anotado. El ejemplo lo vamos a hacer todos juntos y el ejercicio lo van a hacer ustedes solos. ¿Ya? Y luego vamos a hacer un ticket de salida que va a ser un desafío respecto a esta materia. Chiquillos, es importante que el día de hoy pongan atención a esta parte, porque el día miércoles vamos a hacer la primera, segunda, creo que es la tercera actividad con nota acumulativa, que va a ser una actividad sobre gráficos. Van a tener 3 gráficos y van a tener que responder preguntas. Muy parecido a lo que fue la guía, digo, la evaluación de la que tienen que entregar hoy, que es con tablas, pero va a ser de gráficos. Profe, después le puedo En su casa hacer lo una van a poder... pregunta. Dime, pero sobre la actividad, sobre la prueba. Sí, o sea, no tan Dime así, al tiro. pero después le puedo hacer una pregunta. Dímelo al tiro. En que cuantitativa, si bien me acuerdo, era de matemática, de los números. Cuantitativa es números, acuérdate, y cualitativa es palabras. Ah, ok, gracias. En que eso tenía un poco de duda. Sí, igual pueden repasarlo porque está en la materia, para que si se los olviden. Y hicimos este ejemplo. Chiquillos, entonces,
El día miércoles vamos a tener la tercera actividad monocooperativa, que va a ser una actividad súper cortita. Van a ser 3 gráficos con 3 preguntas cada uno. Los que estén presenciales ese día, los que estén acá el día miércoles, los van a hacer aquí. Y se los van a llevar, esto se los van a entregar ese mismo día, se lo van a entregar al tiro. Así que no van a tener que llegar a hacerlo a su casa. Y los de su casa van a tener toda la hora para entregarlo. Ese trabajo se empieza y se termina en clase. Y ustedes lo van a hacer acá. Van a tener toda la hora de clase también para hacer. Bien. El objetivo de la clase de hoy, chiquillos, es que vamos a aprender y vamos a seguir repasando la forma de extraer información importante de un gráfico de barras. Es decir, vamos a seguir analizando, vamos a seguir revisando todas las características que tiene un gráfico de barras y cómo podemos sacar información, responder preguntas. Así como lo hacíamos con la tabla, también lo vamos a hacer con el gráfico. ¿En serio, Luquitas? ¿Cuándo te colocaste la segunda dosis? ¿Todos ya tienen su segunda vacuna, chiquillos? ¿Sí? Sí, muy importante, chiquillos, que estemos completos con la vacunación. Eso también es una pregunta de estadística también. Por ejemplo, se hizo una encuesta en un colegio para saber la cantidad de personas que se han vacunado por el COVID. Y pueden responder, no se han vacunado con ninguna dosis, solo tienen la primera, solo tienen la segunda, y otros como yo, que somos más grandes, tenemos la tercera dosis. ¿Cierto? Por ejemplo, en mi casa todos nos pusimos, en mi casa, por ejemplo, mi papá, mi mamá y yo ya tenemos la tercera dosis. Esta semana le toca a mis hermanos colocarse la tercera dosis. Ustedes más adelante, en un par de meses más, también les va a tocar colocarse una tercera dosis. Mi mamá le tocó la tercera y después le dio fiebre. Sí, porque ustedes saben que las vacunas tienen algunos efectos secundarios, que duele el brazo, duele la cabeza, etc. Por ejemplo, a mí, chiquillos, a mí me dolió, yo me resfrié. Pero son efectos normales, no tienen que asustarse si les pasa. ¿Felipe? Espera un poquito. De hecho, eso pasa porque, por ejemplo, todas las vacunas del virus, por ejemplo, la influenza, el COVID, por ejemplo, otros tipos de virus que tienen una vacuna, es el mismo virus, pero desactivado. No siempre. Sí. Hay otros tipos de vacunas que ocupan de otra forma. Te ponen el virus inactivado, a veces te ponen una proteína especial que activa las defensas. Hay distintas formas. Agustín. El del COVID es el virus. Depende de la vacuna, porque hay algunas que no. ¿Nada? Algunas, como usted dijo, algunas inyectan proteínas para activar la defensa, pero otras traen el virus para que se insáctico y para que... El cuerpo genera anticuerpos para que... Miren, por ejemplo, la vacuna Sinovac, la que yo creo que se pusieron ustedes, Sí. esa es un virus inactivado, el cuerpo lo reconoce y así genera anticuerpos para defenderse de él. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca o la CanSino, que son otras vacunas que se ponen, esas les ponen una proteína especial que hace lo mismo que hace la otra vacuna, activar sus defensas para proteger. En realidad, eso es lo más sé de la vacuna, que sabe bien eso de la profe de Caro. Profe Caro sabe bien de eso, la profe de ciencia. No podemos ver más el data. Por eso no podemos ver. Tendría que colocar ahí. ¿Está bonito con el objetivo chiquillo acá? Ya, rapidito. Y en la casa, ¿cómo vamos con el objetivo? ¿Está listo el objetivo en la casa, chiquillos? ¿Listo? Ya, acá escribirlo rapidito. Sí. Ya, vamos a esperar que faltan algunos acá que escriban su objetivo de la clase. Y vamos a empezar. No sé si conozco, pero
No sé si conozcas, pero también puede pasar que la persona, puede ser que la persona, por ejemplo mi mamá que se puso la tercera dosis, le dio caleta cuestiones, Sí, que depende mucho de la persona. le dio como 3 cosas diferentes, pero no. Por eso digo, Inger, como depende mucho de la persona, cada cuerpo reacciona distinto a la vacuna. Hay gente que no le pasa nada, hay gente que no le pasa nada, por ejemplo, mi papá no le pasó nada con la tercera dosis. Espérame, Lucas, ¿estás levantando la mano de antes? No te preocupes, Lucas, si se atrasan un poquito no hay ningún problema. Agustín. ¿Puedo al baño? Un ratito más, ¿ya? Estoy en el recreo para ir. Ya, vamos entonces. Como bien les dije, chiquillos, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer una actividad de hacer ahora, que vamos a repasar y reforzar todo lo que estuvimos viendo sobre gráficos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo siguiente. Dice, el siguiente gráfico muestra las preferencias de un curso para una actividad al final de año. A partir de esta información, responde. Hay un signo de interrogación que está de más. Recuerden que el hacer ahora no se copia. Ya, miren el gráfico que representa las preferencias de un curso. Las preferencias de un curso para una actividad de fin de año. Es decir, los estudiantes pues, eligieron entre una convivencia, ir al cine, actividad deportiva, un concurso de canto y una fiesta de disfraces. Y ahí está están las respuestas de cada opción. ¿Qué van a representar, chiquillos? La altura de la barrita, lo largo que es la barrita que representa. Le voy a preguntar en la casa a la Catalina Márquez. Cata, ¿qué representa el largo de la barrita? ¿Te acuerdas qué representaba el largo de la barrita, Cata? ¿No? Ya, no te preocupes. Felipe, ¿qué representa el largo de la barra? Por ejemplo, la barra alta creo que significa más y la barra más baja significa menos. ¿Menos qué? ¿Más qué o menos qué? Sergio. Ya. Como bien dijo el Felipe y el Sergio acá, el largo de la barra representa la cantidad de personas que respondió cada uno. Si la barra es más larga, más cantidad de personas respondieron eso. Si la barra es más corta, menos cantidad. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Para saber eso, tenemos que sumar cada barrita. ¿Cuánto representa cada barrita? Y vamos a ir. Lucas, Riquelme. Sí. Lucas Riquelme. Después voy con... Pucha, espérame, está corriendo un poquito el gráfico. ¿Cuántas personas votaron por convivencia? Fíjate, están 5 y empieza con 6, 7. ¿Cuántas, Lucas? 8. 8, muy bien. Nos dimos a cuenta. 8, convivencia. Lucas Wally, ahora sí. Ahora sí, Wally. Sí, Wally. Sí, yo también me ¿Cuántas confundí. personas votaron por salir al cine? 12. 12, muy bien. Agustín, ¿cuántas personas votaron por actividades deportivas, Agustín? ¿Deportivas? ¿Cuántas son? 15. Bastián, ¿cuántas personas votaron por ir a un concurso de canto? Yo creo que la mayoría quería decir 13, ¿cierto? Porque se cuenta 10, 11, 12, 13. Más. Y en la casa, ¿qué me puede decir en la casa cuántas personas van a ir a las quieren una fiesta de disfraces? Mariana, ¿cuántas? 22. 22, muy bien, porque son 20. Fíjense que dice 20 y está 2 arriba, 21, 22. Entonces, tenemos esos resultados.
8 más 12 más 15 más 13 más 22. Porque son la suma de cada una de las barritas. Calcúlenlo en su casa. Y acá, sumen 8, anótenlo por ahí para sacar el resultado. 8 más 12 más 15 más 13 más 22. ¿Cuántas? Ya, aquí lo dijeron acá. En la casa alguien sumó, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto da eso, chiquillos? ¿Cuánto de eso suma, chiquillos, en la casa? ¿Quién lo puede decir? Profe, yo lo estoy anotando. ¿Ya? En la casa, ¿cuánto es? Lo puse en el chat la que hay que sumar. ¿Alguien lo sumó en la casa? ¿No? Ya. Aquí el Sergio lo sumó y era 70. Porque 8 más 12 son 20, 20 más 15 son 35, 35 más 13 son 48 y 48 más 22 son 70. Muy bien, o sea, ¿cuántos estudiantes fueron encuestados? 70 estudiantes. Y esto es fácil. ¿Qué actividad tuvo mayor preferencia? En su casa, tío, ¿cuál es? La fiesta de disfraces, ¿cierto? Como lo sabemos, porque, como dijo el Felipe antes, si es más larga, es la mayor. Muy difícil esto. Lo más difícil, entre comillas, puede ser el contar cuánto hay en cada barra. Que hay que fijarse en las rayitas, ir contando. 6, 7, 8, 9, 10. Pero se puede. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, chiquillos, que vamos a anotar a continuación, es que vamos a responder la pregunta de qué más nos aporta el gráfico. O sea, ¿qué otra información nos puede dar el gráfico de barras? Ya sabemos, chiquillos, después pueden anotar esto, chiquillos, ya sabemos, chiquillos, que el gráfico de barras nos muestra las variables, es decir, qué se preguntó, qué respuestas hubo, ¿cierto? En la parte de abajo nos sale, por ejemplo, en el ejemplo anterior, que respondieron, no sé, el concurso de canto, ¿cómo se llama la actividad deportiva? ¿Qué otro? Se me va el otro. La fiesta de disfraces, etc. Todo lo que salió en el gráfico, ¿cierto? Las frecuencias nos muestra también, recuerden que la frecuencia es la cantidad de cada uno. Uno tuvo 12, el otro tuvo 8, etc. Pero además, chiquillos, el gráfico de barras nos puede permitir, con la información que nos muestra el gráfico, solito el gráfico, nos permite responder preguntas con respecto a la información que sale ahí y también sacar conclusiones. Por ejemplo, si respondernos preguntas nuestras, por ejemplo, si hubo más de uno o más de otro y tomar decisiones con eso. Por ejemplo, si en esa encuesta la mayoría eligió 7 disfraces, ¿qué decisión tenemos que tomar? Tenemos que buscar dónde hacer la fiesta, por ejemplo, no sé, buscar dónde arrendar el disfraz o comprar los materiales para crearse un disfraz. Esto sí. Entonces, además de lo que nos entrega el gráfico, por ejemplo, la información de cada dato y de cuánto se repite cada uno, el gráfico de barras también nos sirve para responder preguntas, analizar la información y sacar conclusiones y tomar decisiones también. Los gráficos de barras, chiquillos, también sirven para que la gente sepa tomar una mejor decisión en base a las respuestas de una encuesta. La gran función que tiene el gráfico de barras, chiquillos, es poder tomar decisiones respecto a lo que preguntan o lo que responde la gente. Si sé lo que quiere la mayoría de la gente, puedo tomar una cierta decisión. Recógelo nomás. Así que eso. Bueno, ¿Pero por eso se escribe? sí, venga, usted iba a decir eso. Anoten esto y continuamos. A escribir. Saludos a estos chiquillos.
Hoy día, niños, la realidad, materia nueva no va a haber, sino que vamos a repasarnos, solo repasar. Luego de esto viene otro parrafito corto y nos vamos a ir al break. Y de ahí, puro ejercicio. Lucas, Oye, ¿cuándo va a ser el break? en yo creo unos 10 minutos más. Van a ser 10 minutos de actividad. Volvemos a la... La que era para mostrarle algunas canciones que tengo en progreso del piano. ¿Cómo, Lucas? Perdón, no te escuché. Que en el break quería mostrarle algunas canciones que estoy practicando en el piano. Dime la muestra, no te preocupes. Ya, anoten por favor. Lo que estén listos, vayan, esperen un momento y seguimos. Agustín, copia. Elena, anote. Andrés, no te distraigas, porque Felipe igual esté copiando. Ya pues. En su casa, chiquillos, vayan avisándome cuando estén listos. Todavía no nos estamos esperando que los compañeros copien. Todavía no estamos en break. No pueden copiar dentro de la sala, acuérdense. Ay, ¿lo está bien? Sí, pero lo voy a poner acá. Podríamos hacerlo como un planetario. ¿Cómo? No, si te en clase, no, educación física. Es que está un grupo allá haciendo voleibol y aquí está el resto jugando a la pelota. Listo. En la clase anterior vi a unas personas en esa banca jugando a la botella de challenge. No sé, yo estaba adelante haciendo clases, ni lo vi, ni me enteré. Ya. ¿Estamos listos, chiquillos, acá? No, profe. Rapidito, 2 minutos más. Listo, profe. ¿Por aquí te vas a quedar, te vas a quedar siempre aquí? ¿Como hasta altura para mirar? No, te estoy preguntando si te vas a quedar sentado siempre como aquí para mirar la pizarra, ¿cierto? Para decirle a los otros profes que no te corran para atrás. Para que sepan que es porque no es poco. Tienes que ir al doctor para que te ocupes lentes. Tienes que ir al doctor para eso porque... Comprar unos lentes que sean de tu... Sí, pero el doctor sabe cómo... ¿Cuánto es? Está pasando lo mismo que a mí. De hecho, a mí para me pusieron los lentes, a mí me tuvieron que poner unas gotas que realmente no había nada. Voy hablando de eso. No, de repente, más que... Pues porque se ocupan de esos que llaman lentes de descanso que se ocupan, que solamente son para leer y te los sacas después. Yo cuando empecé a ocupar lentes solo lo ocupaba para leer, lo sacaba, pero con los años estoy viendo cada vez más. Estoy poniendo aquí. Sí, pero igual sería bueno, Joaquín, que vayas no sería mala idea, Joaquín, que vayas al doctor. Sergio. Sí, por ejemplo, mis lentes tienen filtro de luz azul. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver pantalla y no se me cansa la vista.
Y no te voy a Sí. poner una... Y los lentes, estos lentes, por ejemplo, Sergio, los lentes ópticos, ahora se les puede colocar lo mismo que tienen esos lentes especiales. Tienen como 2 por 1. Es más caro, pero te ahorras el otro. Ya, sigamos. ¿Acá se te copia? ¿Facundo? No, profe, iba en conclusiones. Yugo, ya, aquí el Joaquín leyó Yugo, pero... Yo. O Joe, no. Profe, iba en Ya, rapidito, voy conclusiones. a volver un poquito. Ya, me está para introducir lo que viene, pero ya lo viene. Guillermo. El otro día, estábamos viendo, cuando veíamos gráficos y cuando veíamos tablas, yo les decía, ¿quién eligió, por ejemplo, chocolate o frutilla? Yo les dije, cuando es o, hay que sumar los resultados, o por separado. Pero cuando yo les decía chocolate y frutilla, ahí se juntaban, ¿cierto? Cuando era o, era separado, y cuando era y, era junto. Es importante tener claro cuando la pregunta nos señale si es que tenemos que juntar o no los datos. Y eso lo vamos a poder averiguar si es que nos señalan que es uno y el otro, o uno o el otro. Es por eso que sale ahí que decía el Joaquín preguntaba que yugo, en realidad era y o. O sea, tenemos que responder y o es una o el yugo. Entonces, chiquillos, cuando en la pregunta nos pidan las preferencias de una y otra variable, por ejemplo, chocolate y frutilla, como dijo el Sergio, se juntan. Y cuando se juntan hay que sumar las frecuencias. Por ejemplo, serían 4 chocolates y 5 frutillas, se suman los dos y nos va a dar... ¿Cuánto da? No, y solamente. Si dicen chocolate y frutilla, sumamos 4 más 5. Por ejemplo, supongamos que hay 4 chocolates y 5 frutillas. Si es chocolate y frutilla, sumamos ambos. O sea, nos va a dar 9. 9 personas. En cambio, si nos piden o nos piden o, por ejemplo, chocolate o frutilla, por ejemplo, no podemos sumarlos. Se ponen los dos resultados. Es decir, decimos, hubo 4 de chocolate o 5 de frutilla. Los escribimos separados, no los podemos juntar. Sí. Entonces, cuando digan y una cosa y otra cosa, sumamos las frecuencias. Cuando diga o, no las podemos sumar. Solamente indicamos una o la otra. 4 frutillas, 5 chocolates. O al revés, no por comer. Cópienlo. Agustín. ¿Tenemos que copiar eso? Sí. No, déjalo separado. I, U, O. Entonces, acuérdense, cuando sea uno y el otro, se suman. Cuando es uno o el otro, no se suman, pero debemos indicar el valor de cada uno, la frecuencia de cada uno. Cópienlo. Cuando estén listos seguidos, nos vamos a ir al break. Porque podemos hacer, irnos de quiero la media hora que queda, nos vamos a ir con los ejemplos. Así que copien esta parte del y o al lado. Es un subtítulo por si acaso. Después de esto va el break. Así que no tenés. Yo porque me con el tema. Ya, a copiar chiquillos en la casa también.
Copiando. Iker, copien. Felipe, tú tampoco te copies. Miguel, no te distraigas. ¿Ya? Repito, en la casa, chiquillos. Bien. Luego de esto... No, está muy arriba, espera. Ahí sí. Bien. Luego de esto, chiquillos, vamos a irnos al break. Vamos a pasar unos minutitos. Y a las 11 volvemos, chiquillos, con la ejercitación. No me preocupa, computador. 10 minutos, chiquillos, de descanso. A partir de ahora, los que terminen de copiar, tienen empiezan su break hasta las 11, ¿ya? Así que terminen de copiar y luego tienen su break. Su casa también. ¿Ya? Entonces, primero te toco. Ya. Entonces, aprovechen este ratito de break, no pueden comer la mencionar así. Si que alguien quiere ir al baño. Listo. Ya, aprovechen el break en la casa, chiquillos. Porque aquí si alguien quiere ir al baño, me avisa y puede ir. Aprovechen este ratito. Vaya, no. ¿Cómo fue? No debería, pero acá por acá. Rápido. No te dejes echarte el paquete así en la boca. No, sí, Por acá por acá. de 4 galletitas. Acá por acá sí. Lucas. ¿Ahora quiere escuchar la música? ¿Cómo? Ahora la puedo mostrar la... Sí, muéstramelo. Ya. Le voy a subir un poco el volumen. Son... Prende la cámara, sí, por Lucas. ¿Qué? Tienes que prender la cámara, eso sí. Ah, ya. Es que estoy con pijama, por eso. Espérame un poco. Esto así, esto así. ¿Se ve el piano? ¿Qué? ¿Qué? Ay, se prendió la cámara. Ahora sí. ¿Se ve el piano? Ahí sí. ¿Se ve? Sí, ahí sí. 1,
Una me la sé medio completa. No me la sé completa en realidad, pero me sé un poco del principio. Así que vamos a partir con eso. Muy bien, Lucas. Lo hemos hecho muy bien. ¿Qué? Y voy a practicar, pero solamente. ¿Cómo, Lucas? Perdón. ¿Cómo, Lucas? Porque ahora voy a practicar solamente que voy a estar en Sí, el porque sí, pues, si sigues practicando, si ya te sale bien, imagínate, si practicaras, sería mucho mejor. Aún mejor. Así que si no me veo acá en la silla es porque estoy practicando. ¿Cómo, Joaquín? No, pues si ya sabes, tienes que aprovechar ahora, pues cuando te cuesta todo, pero va a parecer más fácil conmigo, en tu clase. Aparte ya quedan 3 minutos al tener que siguen en casa. Es que entre el... ¿Te lo abro? Ábrelo afuera porque no necesito que se te abra. Te va a cantar la sala pasada acá con tramposa y vamos a cantar con usted. ¿Pero quieres tomar un poquito nomás, Joaquín? ¿Vas a tomar un poquito nomás? No se quiere tomarte la toda. Distancia. Bastante más querido. Ya no alcanzamos. Ya te alcanzamos con 1 minuto. Voy a sacar el río. ¿No vas a comer acá? Oye, lo podríamos ganar los de... No, todos no lo hemos sido ellos. Exacto. Bien. Bien. Vamos a acomodar la cámara que
Está un poco más. Ahí sí. Bien, chiquillos. ¿Estamos listos con el break? Como les dije adelante, vamos a ir con la actividad del día. Poner que no avanza, ahí sí. Entonces, lo que nos queda es que tenemos que analizar gráficos, tenemos que resolver y responder distintas preguntas. Siéntate de derecho, Joaquín, por favor. Y responder y analizar distintas cosas de los gráficos. Para ello, vamos a hacer un ejemplo todos juntos y después voy a dejarlos hacer ustedes uno solo. Sí se me sonaba. Ya. Dice, en el siguiente gráfico se muestra la cantidad de cobre extraída diariamente en una mina del norte de Chile. Y sale ahí el gráfico que de lunes a viernes se extrae de un yacimiento, de un lugar donde se obtiene el cobre, esa cantidad de kilos de cobre. Les pido que en su cuaderno anoten ejemplo y hagan el gráfico, por favor. Y hagan el gráfico. Escriban ejemplo y hagan el gráfico. Y luego vamos a ir respondiendo a las preguntas. Creo que yo tengo una... Así que escriban ejemplo y reescriban el gráfico, tal cual como está ahí. La extracción es más alta, los... No diga, haga lo que dije, después vamos a responder. Es que es metálica, entonces las puntas pueden pinchar. Es por eso. ¿Qué reglas tan brillantes? Es que sea cara, sí, es porque... Ya, entonces en su cuaderno anota ejemplo y rehace el gráfico en su cuaderno. Lo copia el gráfico en su cuaderno. En su casa también. Mateo, Renato, Andrés, a copiar el gráfico. Lucas también, a colocar ejemplo y copiar el gráfico. Y ahí vamos a responder a las preguntas. ¿Cómo te cotizola? Sí. Por si acaso, chiquillos, y en la casa también, cada línea vale 5 en 5, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Cuando lo cuenten, van de 5 en 5, por si acaso. Y van a entender por qué. ¿Son 5 en cada entre medio o 4 entre medio? 4 entre medio, pero cada una vale 5. Por ejemplo, 5, 10, 15, 20, 25, 30, así. No se pueden colocar todos los números porque quedaría como muy desordenado. Ahora solo falta hacerlo. Un 4. ¿Ya? Lucas, No alcanzo para escribir sábado
Escribe entonces por la S. Ya. S de sábado. Sí, Martina, el cuaderno se copia. ¿Va de 5 en 5? Sí, de 5 en 5. El lunes llega hasta 125. Sí, sí, sí. Pero un poquito, chiquillo, voy a hacer un cambio en la presentación. Vuelva al tiro, vuelva al tiro. Usted acá no les va a aparecer todavía, pero... Esperen. Quiero activar la pizarrita. Espérenme en la casa, chiquillos, los tiros les va a aparecer. Ahí está. Pero la pizarra para acá arriba. Ahí sí. El tercero, sí. Ya. Vamos a esperar 2 minutos más y lo vamos a empezar a revisar. ¿Cuántos líneas hay ahí? 144. No sé cuántas son. ¿Cuál? El del jueves, yo lo veo en 140. Serían las 2 líneas abajo del 150. No, porque nos van de uno en uno, un poquito más, de 5 en 5. Sí. Ya, vamos viendo mientras construyen el gráfico. El lunes, ¿cuántos kilos de cobre se extrajo, Guillermo? 125. Benja, Aldunate, el martes, ¿cuánto se extrajo? 150. Muy bien. Renato, el miércoles. 100, muy bien. En la casa, ¿quién me podría, levantando la mano, quién me podría decir el del jueves? ¿Por qué? Al tiro lo pongo, espérame. Sí, no sé qué son, ¿no? En la casa, ¿qué me podría decir? Lucas, el jueves, ¿cuántos son? Es como 143 o por ahí. Acuérdense que va de 5 en 5, así que contemos bien. 140. 125, 130, 135, 140. Lucas, Riquelme, el viernes, ¿cuánto llegó? A ver, veamos. 110, 105, 110, 115. Y el sábado, ¿quién puede decirme a cuánto llegó el sábado? Inger. 80, a ver, 80, 85, 90. A 90. Ya. Ahí sí. Ahí tenemos los kilos de cada uno, ¿cierto? El lunes 125, el martes 150, el miércoles 100, el jueves 140, el viernes 115 y el sábado 90 kilos. ¿Cierto? ¿Qué nos preguntan primero? ¿Cuántos kilos de cobre fueron extraídos?
¿Qué habría que hacer ahí, chiquillos, para saber cuántos kilos de cobre se extrajeron en total toda esa semana? Sumar. ¿Sumar qué? En la casa, ¿qué hay que sumar para saber los kilos totales? ¿Qué podría decirlo? O sea, podría ser... A ver, ¿dónde está? Dejen buscarle. ¿Dónde veo a los que están conectados? Acá está. A ver, Fernando Sandón. ¿Qué habría que sumar, Fernanda, para poder saber el total de kilos de esa semana? Fernanda, ¿qué habría que sumar para saber los kilos totales de esa semana? ¿Qué habría que hacer, chiquillos? ¿Alguien sabe? Para saber los kilos totales. Mariana. Es sumar todos los días cuánto dio. Exacto, sumar los kilos de cada día. Entonces, en su cuaderno, anote la pregunta, la primera pregunta, ¿cuántos kilos de cobre fueron extraídos? Y haga la suma. Entonces, en su cuaderno, luego del gráfico, anote la pregunta y respóndala sumando los de cada uno. Y haga lo mismo que hice yo. Anote dentro de la barrita cuánto vale cada uno. Así que 2 minutitos, chicos, para que lo sumen. ¿Qué te pasó, Facundo? Pero ya tienes el gráfico listo, pues, Facundo. Lo que puedes hacer, adentro del gráfico, anota cada resultado. Por ejemplo, el lunes era 125, el martes era 150. Y luego del gráfico, anotan la pregunta y la responden sumándolo. Así que anoten la pregunta, chiquillos, la primera pregunta, la que estoy marcando con la flechita, esa anótenla y la responden. ¿Ya? Háganlo. Es para ahora. Anoten la primera pregunta y calcule la suma de sus días. En su casa también lo tienen que hacer. Once 10. Quedan 20 minutos. Ya. Bueno, quedan 18 minutos. Ya. Anoten la pregunta y saquen la suma de todos los días. Es un número grande, pero se puede hacer. Lucas. Ponle por lo menos 1, para saber qué es la pregunta 1. Hagan la suma. Están lo que tienen que sumar. Si lo quieren hacer mental, si son capaces de hacerlo con cálculo mental, háganlo, no hay problema. En la casa están sacando la suma, chiquillos. ¿Me pueden diciendo en el chat o sus micrófonos? Ya saqué la suma, tío. Ya, vamos a esperar a los demás. ¿Los demás están sacando la suma? Sí. Ya, rapidito haciendo la suma. Ya tengo. ¿Cuánto es? 610. Ya la hice. ¿Ya? Vamos a sumámoslo juntos después. Ajá. Son los 7, los 6. Tienen que sumar todas las barritas. Súmenlas bien. Guillermo. Tío, se la escucha cortado.
María, ¿cuánto te dio? 720. $720. Veamos. Le falta un poquito, pero pueden comprobarlo. Dice 125 más 150 son 175. 175 más 100 son 275. 275 más 140 son 415. 415 más 115 son 530. Y 630, perdón. Y 630 más 90, 720. Déjenme comprobar la calculadora igual para estar seguro. Sí, 720, muy bien. Entonces, esto es una pregunta. ¿Podemos colocar solo 720? No. ¿Qué tendríamos que colocar? Fueron extraídos 720 kilos de cobre. Así que anótelo así en su cuaderno. ¿Cuántos kilos de cobre fueron extraídos? Le coloca 720 kilos de cobre. Ya, ¿qué te equivocaste? Me faltó La reserva. ¿Dónde? Pero es chiquitita, ¿no? No, déjenla ahí si no va a pasar nada. Chiquillos, no se distraigan, déjenla ahí. Joaquín, siéntate. Joaquín. Si se saca, mira así. Las arañas no saltan, así que. En realidad esas son de jardín. Las de jardín sí pican y saltan, pero no te hacen nada si no les molesta. Sí, pues sí. Ya, pregunta. Que viene araña. Preguntamos. No nos distraigamos, chiquillos. ¿Me escuchan bien en la casa, chiquillos? ¿Se me escucha bien A en la veces se la casa? escucha cortado, tío. ¿Se escucha cortado? Sí. Ya, dicen que, espérenme, dicen que en la casa se escucha cortado, espérenme. Profe, la respuesta, ¿cómo hay que ponerla? Se extrajeron 720 kilos de cobre. Déjenla ahí. Felipe, siéntate. ¿Me escuchan mejor ahora, chiquillos, en la casa? Sí. Ya, te arreglé mi conexión, ya. Rápido. Entonces, pregunta 2. Felipe. ¿Qué día se extrae menos cobre? Guillermo, levántese la carilla. Guillermo, respuesta completa. Es una respuesta completa. ¿Esa? ¿Solo del día sábado? No, Renato, una respuesta completa para la pregunta 2. Menos. ¿Lucas? Una respuesta completa en la pregunta 2 sería... Escuchemos a Lucas, chiquillos, acá. Espera un poquito, Lucas. Escuchemos a Lucas en la casa. Ahora sí. El día con menos cobre extraído, con el menos fue el sábado con 90 cobre. Con 90, ¿cierto? Y mira, y Lucas fue un poquito más allá, pero la respuesta que dio el Renato también está bien. Se extrae menos cobre el día sábado. Muy bien. Y la última. Anote la respuesta, anote la pregunta 2. Y o si quiere solo la respuesta, colóquele. Se extrae menos cobre el día sábado. Y la pregunta 3. ¿Cuántos kilos de cobre se extraen el lunes y el jueves? ¿Cuántos kilos de cobre se extraen el lunes y el jueves? Benjamín Aldunate. Dice, el lunes y el jueves. ¿Se suman los días o se separaron? Benjamín. Si es y, ¿se suma o se separan?
¿Se separan? No, No, se se suman. suman. Se suman. Entonces, sumamos los kilos de... Basta. Felipe, te voy a dejar una anotación en el índice y sigues. Entonces, el El Benjamín... resultado es 265. Exacto. Gracias. Estaba esperando que el Benja sumara. Entonces, si sumamos los kilos de cobre del lunes, que son 125, con los del jueves, que son 140, son 265. Benja, 265. Benja, una respuesta completa para eso. El día lunes y jueves se extrajo 265 de cobre. O algo así. Kilos de cobre, muy bien, exacto. Mariana, ¿quiere decir otra? ¿Quiere decir otra respuesta, Mariana? Sí, tío. Te escucho. Escuchemos a la mañana, chiquillos. Fueron extraídos 265 kilos de cobre sumando el lunes y el jueves. Exactamente, lunes y jueves sumaron 265 kilos ambos días. Espera que andan rápido. Ya, ¿se dan cuenta? ¿Se pueden meter por ahí? Entonces, a partir de ese gráfico, chiquillos, podemos sacar distintas conclusiones. Por ejemplo, que los días martes y jueves fueron los días que más cobre se sacó. Como vimos, el sábado es el día que menos se sacó cobre. Y así podemos crear más preguntas. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿En su casa quedó claro? Sí. Sí. Muy bien. Por tiempo, chiquillos, no vamos a alcanzar a hacer la segunda, pero les voy a pedir que la copien en su cuaderno y la vamos a hacer, lo vamos a empezar a hacer el día miércoles antes de la actividad. ¿Ya? Recuerden que el miércoles hay actividad con nota acumulativa de gráficos. Pero lo primero que vamos a revisar el miércoles va a ser el siguiente ejercicio. Anótelo. Sí. Anótelo en su cuaderno porque es actividad que vamos a revisar el miércoles. Las 11:20. Se hace en la casa para practicar en la casa, chiquillos. ¿Ya? Tiene que venir lista el miércoles porque el miércoles vamos a partir la clase revisando esta pregunta. Sí. Así que copie todo. Anote entonces anote su cuaderno. Actividad y anota el gráfico y las preguntas. Vamos a revisarlo ese día. Sí. Si alcanzan a hacerlo ahora, mejor. No, déjenlo ahí, si no, no hacen nada. Ya, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Copiar el ejercicio, poner actividad, copiar el ejercicio con su gráfica y lo van a resolver en la casa. ¿Ya? Y el miércoles vamos a revisarlo antes de hacer la actividad con nota. ¿Ya? Anotarlo. Renato, cópielo. Felipe. Sí, cópielo ahora y lo hace en su casa. Pero si va a estar la clase en el classroom igual. Ya, cópienlo. Ahora no, Felipe, estamos aquí. Entonces, esta gráfica, chiquillos, muestra la cantidad de empanadas fabricadas en un día en un negocio. Hablando de, y hay 5 tipos de empanadas: napolitana, camarón queso, champiñón, pino y de queso. Y responda a las preguntas. Renato, te dije que no. Cópielo en su cuaderno. Tienen 10 minutos para hacerlo. Ya, anótenlo. Sí, háganlo en otro trabajo para que no les quede tan apretado, pero cópienlo. ¿Cómo? Sí, por todo. Copian con las preguntas, ya para que puedan hacerlo en su casa. Solamente si no las molesta.
hay veces que ellas se sienten atacadas. Sí, Por eso hay que medirlo por un metro de distancia o más de un metro. Ya, cópienlo. Copien la actividad que es para hacer en su casa para practicar para el día miércoles. Creo que está lista. En su casa también, obviamente. Copiando, chiquillos. Con las preguntas incluidas. Deben copiar las preguntas también. Si quieren copiar las preguntas primero y después el gráfico, como quieran, pero tienen que estar todo para que puedan practicar en su casa porque el miércoles lo vamos a revisar. De todas maneras, como voy a subir la clase al Classroom, igual va a estar ahí si quieren verlo. Como era esto, tío, que esto fue como lo que ustedes nos decían, hay un punto físico, ¿se acuerdan? Ahora no. Ahora no, están todos los números bien. Ah, sí. Ayuda a las tarántulas de descubrir la mañana. Porque, o Sí, sea, es una tarántula de vida. no sé, pero no sé. Ingrid te debería estar copiando el gráfico. Ah, sí, me falta un poquito. Me falta la pregunta. Una familia tarántula. Con Felipe. Oiga, tío, en Pichilemu nos encontramos. ¿Profe, era algo de colores? ¿Cómo colores? Las barras. Pueden dejarlas con color, del mismo color o distinto, da lo mismo, ¿verdad? Lo de ponerlas con colores distintos es como para que se vea bonito, pero generalmente todas las barras son del mismo color. Ah, ok. Sí. Incluso si las quieren dejar en blanco, como hacer la pura barrita sin pintarlas, no está mal. Ok. Espérenme. ¿Cuántos kilos de cobre se extraen lunes y jueves? Sí, como es y se suma. Hermosa araña adentro, bella. La belleza. Entiendo que va a venir a buscarle. Chiquillos, Inger y Felipe, si siguen, voy a dejar una anotación a los dos en el libro virtual. ¿Profe, la pregunta hay que hacerla ahora o el miércoles? No, es para que repasen en su casa para el miércoles. El miércoles tienen que estar listos porque el miércoles lo vamos a revisar. Ah, ok. Todo. ¿Y tengo que anotar la suma en mi cuaderno? No es necesario. ¿Cómo Benja, perdón? ¿Tengo que anotar la suma en mi cuaderno? Todo lo que hagas para resolver las preguntas tiene que estar resuelto en el cuaderno, para saber después qué hicieron. Ya, chiquillos, van a tocar ya. En caso de los que no alcanzaron a copiar,
voy a subir solo la actividad al Classroom con un recordatorio de la actividad del día miércoles que es con nota. Y en ese mensajito voy a subir la actividad, una foto de esta actividad. Así que para los que no alcanzaron en la casa, el Classroom fabricar. Entonces los que les faltaron, chiquillos, terminan en la casa, lo pueden después copiar. Así que eso, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Sigan practicando. Recuerden que el miércoles hay actividad con notas, así que este ejercicio que quedó copiado en su cuaderno les va a servir para practicar. Cópienlo, porque el miércoles pueda preguntarle a cualquiera. Así que les puede tocar a cualquiera el miércoles, así que cópienlo. Así que eso, chiquillos, cuídense mucho. Tengan muy buen día. Nos vemos. También. Chao. Chao. Presenciales, chiquillos, hasta el patio, salir de recreo.